publicado por el estudio Cold Symmetry como título debut en agosto del 2020 en su versión normal para Xbox One, PlayStation 4 y PC, para posteriormente tener su versión Enhanced recién salida en marzo de este año 2021 para Xbox Series S y X y PlayStation 5, la cual corre a 60 cuadros con resolución a 4K y texturas de altísima calidad. Así bien tenemos a Mortal Shell, un juego de rol de acción profundo y despiadado tipo Souls que incluye algunos elementos diferentes y donde nuestra destreza y habilidad serán puestas a prueba con cada enemigo, como es requisito en este tipo de juegos, en este mundo tan tentador como opresivo, donde morir se vuelve parte esencial del gameplay. En este breve análisis te contaré los puntos fuertes y débiles de este juego según mi experiencia en su versión Enhanced para PlayStation 5 y así te puedas dar una idea si este juego es o no para ti. ¿Vale la pena Mortal Shell Enhanced Edition? Bienvenido a GameRKR, yo soy Blatch y este es mi análisis. Todo comienza con nuestro despertar en un tipo de nexo entre mundos donde nuestro personaje, una especie de renacido de aspecto indeterminado, grotesco y pálido, que también posee habilidades únicas en el mundo, el cual parece estar destinado a ser la conexión a una descendencia del Padre Oscuro. A medida que los restos de la humanidad se marchitan y se pudren, los celosos enemigos no tienen piedad, y la supervivencia exige una conciencia superior, precisión e instintos. Todo esto mientras descubrimos más sobre el mundo para darnos cuenta que todo indica a que la caída de la humanidad fue causada por la adoración de dioses falsos y el deseo de convertirse en uno mismo. Nuestra aventura nos pondrá en camino hacia la búsqueda de la verdad, y mientras arrancaremos las glándulas de reverendos y devotos caídos, para acabar con la arrogancia de la humanidad y descubrir nuestro verdadero propósito. Como ya es costumbre en este tipo de juegos, la historia suele ser bastante ambigua y tendremos que prestar mucha atención a los escritos que vayamos encontrando en el camino, para entender qué está pasando con más claridad. Hay varias tramas involucradas dependiendo cada tipo de armazón que iremos indagando una vez descubramos el nuevo recipiente y busquemos mejorar las habilidades. Así activaremos una breve narración de quien en vida hizo su mejor esfuerzo. En lo personal yo prefiero juegos que sean más claros con la trama, pero con lo mucho o poco que logremos investigar quedaremos satisfechos. Inclusive hay un final oculto que es algo decepcionante, pero se agradece que esté ahí como un pequeño toque de humor en tan sombrío lugar. Lo que en verdad se distingue en Mortal Shell es en su gameplay. Si bien es muy similar a un Dark Souls, tiene varios elementos que logra diferenciar al juego. Por ejemplo, no sabemos nada de cada ítem hasta que lo consumamos, y vamos a crear familiaridad con él para conseguir un mayor efecto del mismo. Otro distintivo, obviamente, es el uso de los shells o caparazones o armazones, que en lugar de subir nuestros puntos de vida o estamina como estamos acostumbrados en otros juegos, aquí cada uno de los 4 armazones tiene sus propias estadísticas que funcionarán mejor según tu estilo de juego y tipo de arma que desees usar, ya sea un arma ligera para dar más golpes o una pesada que causa un daño mayor a costo de más estamina, por lo que tendrás que experimentar todas para ver cuál se ajusta mejor a tu estilo. Claro, si es que las encuentras. Además de esto, si perdemos la vida mientras tenemos un caparazón, saldremos expulsados a nuestra forma de renacido, la cual tiene poca vida para intentar volver a entrar al cuerpo vacío o morir en el intento. También podremos usar la habilidad de protección para impedir recibir daño, además de los contraataques, los cuales pueden variar en efecto, ya sea para subir salud o causar más daño a los oponentes.
El juego al principio puede parecer algo difícil, pero una vez que te acostumbras a los controles y enemigos, se vuelve más sencillo. Aunque eso sí, cuando cometes un error lo vas a pagar muy caro. Los enemigos varían según su zona, la cual se agradece, y lo mejor son los enemigos poderosos, subjefes y jefes sin duda alguna, donde aprender los patrones nos tomarán varios intentos y frustraciones, lo cual lo vuelve bastante retador. Para los más experimentados puede resultar algo fácil, pero también está la opción de jugar sin armazón, la cual hará que nos maten de un solo golpe. Eso para los más exigentes, claro. En el apartado gráfico luce bastante bien. Si bien son escenarios simples, la ambientación y colores usados hacen que se vean acorde a la atmósfera oscura del título. Aunque por lo mismo no es algo que logre deslumbrar, pero de que se ve bien, de eso no hay duda. Cada armadura está bien detallada y los personajes por igual. Algo raro que noté y va más allá de las gráficas es el rendimiento, pero no me refiero al juego en general, sino a cuando te atrapa una trampa de oso. Creo que esa animación no está a 60 cuadros, lo cual hace que se vea bastante rara, como si se brincara cuadros o se ralentizara. Fuera de ahí no recuerdo alguna otra situación que llamara mi atención. Entonces, ¿vale la pena Mortal Shell? Creo que este juego va perfecto con los que buscan iniciar en este tipo de aventuras. El gameplay beneficia mucho al jugador y la duración del título en sí no es mucha, a menos claro que solo sirvas para morir. De igual forma, para los más experimentados, tiene su propio reto y mecánicas que pueden hacerles pasar por un mal rato, si es que quieren más reto. Pero si lo que buscas es un paseo por la playa lleno de sol, mar y arena, no podrás estar más equivocado con este juego, así que no te lo recomendaría en dado caso. Y bueno, hasta aquí mi análisis. Déjame saber qué te pareció, si ya habías escuchado sobre este juego o si te interesaría saber más. Recuerda dejarme tu buen like, que eso ayuda muchísimo, comentar para saber qué te pareció y compartir el video, lo cual también ayuda por igual. Yo soy Blatch y nos vemos.